conferencia de hoy, pues tenemos aquí el gusto de que sea el doctor Jorge Peña Cepeda quien nos acompañe para hablarnos sobre grupos sociales y también cuestiones de comicios. Lo voy a presentar. El doctor Jorge Peña Cepeda es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuenta con maestría en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es licenciado en Educación con mención en Historia y Geografía por la Universidad de Concepción. Entre su experiencia profesional destacan sus aportes para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde ha fungido como profesor investigador del área de Ciencias Políticas y Administración Pública, director de bibliotecas y centros de información, director de Asuntos Académicos y Enlaces de Cuerpos Colegiados, Secretaría General, director de Publicaciones Científicas, Coordinación General de Investigación y Posgrado y coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha participado como director de posgrado e investigación en la Universidad La Salle, es autor de artículos especializados y miembro del Consejo Editorial del Independiente. También es profesor investigador del Colegio Libre de Hidalgo. Pues los dejo con el doctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí para que platiquemos de estos temas. Tengo una duda, sí, porque ya me di cuenta que... ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya me di cuenta que se hicieron dos promociones de dos conferencias que estarían a mi cargo. Una es esta, Movimientos Sociales y Elecciones 2020, y después hicieron una que me imagino que es la que vieron ustedes, algo así como que, cómo se ajustaron los grupos sociales luego de estos comicios. ¿Esa es la que vieron? Entonces, bueno, es un ejercicio de prospectiva, que voy a tratar de hacer ahorita. O sea, hay que imaginarse el día 8 de junio de este año, cómo va a estar el panorama de lo político en el Estado, no de la política, sino que de lo político en el Estado. Y entonces, bueno, no es un ejercicio sencillo, porque tenemos que hablar de, bueno, situar un escenario en varias perspectivas para poder intentar construir ese escenario. Entonces, no hay una bolita mágica, no estudié ciencias ocultas como otros maestros que están presentes aquí, pero otros presentes aquí que estudiaron ciencias ocultas, pero bueno, ese no es mi arte, entonces no va a estar difícil que yo pueda decirles exactamente cómo está el asunto. Tampoco les juego las cartas, tiro cartas y nada qué pasa, no hago el adivino. Entonces, bueno, con los elementos objetivos que tenemos, trataremos de construir ese escenario de perspectiva y que evidentemente los movimientos sociales o los intereses sociales tienen mucho que ver en esta perspectiva. Entonces, bueno, quiero comenzar, voy a trabajar tres cosas. Una, lo que yo creo que es inminente, que tenemos que asumir, que vivimos en una crisis de la democracia. Bueno, en México, diría yo, y también a nivel mundial. Y creo que eso es evidente para todos y tendríamos que, bueno, analizaremos eso. En segundo, tenemos que se ha construido un escenario, el proceso para estas elecciones que tiene varios elementos en estas elecciones municipales y que además están en perspectiva de la elección en unos años más para la gobernatura del Estado. Y entonces también hay elementos que nos podrían dar pauta para pensar en un escenario posible que va a cambiar muchas cosas. Y lo otro es la crisis que estamos experimentando en los actores sociales. Entonces voy a moverme en esos tres niveles para intentar construir un escenario para este 8 de junio próximo. Bueno, primero una crisis de la democracia. Sí, efectivamente, vivimos hace varias décadas en una democracia que le hemos llamado liberal, que se ha propagado y extendido por todo el mundo, o por gran parte del mundo, para no ser tan optimista. Y esa democracia liberal que nosotros hemos empezado a construir precisamente desde fines de los años 80 en adelante,
es lo que ha imbuido nuestra transición a la democracia y la democracia con la cual hemos vivido en las últimas décadas. Y que también otros países de América Latina y del mundo han compartido, y que se sustenta en un principio básico, en la búsqueda de la paz, de la estabilidad y de la gobernabilidad para el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Entonces, partimos de la premisa de que la democracia nos debe dar paz y nos debe dar gobernabilidad para que las cosas funcionen y todo se logre como esperamos que se logre. Sin embargo, esta democracia, que ha buscado como estrategia básica la deliberación y el consenso, es decir, el encuentro de los distintos actores en esta pluralidad que dialogan, conversan, comparten, deliberan, llegan a un consenso. Y todos permanentemente hemos estado buscando ese consenso para poder estar en un contexto de gobernabilidad y de paz no violento que nos permita avanzar en el desarrollo y el logro del bienestar, que es lo que nos preocupa. Y entonces, esta búsqueda de consenso ha traído varias consecuencias, pero la principal, y creo que es evidente para todos, es esta desaparición de las diferencias entre la derecha y la izquierda. No sabemos, cuando vemos a un actor político, claro, dice, no, este pertenece a tal partido de izquierda, este pertenece a tal partido de derecha. Pero cuando empiezan a hablar, sin saber de qué partidos son, como que no tenemos claro cuál es derecha y cuál es izquierda. Se ha desdibujado esa diferencia, esa línea que separa a la derecha y a la izquierda. Y entonces, eso es una consecuencia del consenso. Por tanto, buscar el consenso, todos nos parecemos, no importando a qué partido pertenezcamos, todos nos parecemos en la solución de los problemas, en la visión de la realidad, y ahí ha tenido una consecuencia muy importante con respecto a la democracia, que lo voy a rematar y la otra variable es esto de las alternativas, y esto entra al descontento de los ciudadanos. Cuando vamos a votar, tenemos la lista de candidatos, y es común escuchar a los ciudadanos, oiga, con todos estos no hacemos uno. Y claro, esa expresión que quiere decir que no me veo, no veo alternativa, no hay una diferencia entre este y el que está acá, no hacemos nada, o sea, no creo que el camino esté por ahí, dice el ciudadano. Entonces no hay alternativas. El ciudadano se enfrenta a una situación en las democracias liberales actuales en que no hay alternativa. Es decir, vamos a las elecciones y elegir entre uno y elegir entre otro, da lo mismo, porque hacen lo mismo, ¿no? Y ahí un poco el discurso que había elaborado López Obrador en su campaña política, donde decía, todos los de allá son PRIAM y yo soy el distinto. Claro, que quería constituirse como una alternativa que necesitaban los ciudadanos. Y ahí está el exceso de expectativas. El 56% de los ciudadanos, 56% de los ciudadanos lo vieron como alternativa, indiscutible, y por eso que tiene mayoría en la Cámara. Ustedes ya conocen lo que han titulado el tsunami del 2018. Y entonces se estableció como alternativa. Pero en realidad no nos diferenciamos mucho unos de otros, entonces no hay alternativas y está esta búsqueda permanente del conflicto. ¿Y qué ocurre con los violentos? ¿Qué hacemos con las instancias de violencia que ocurren permanentemente? Es decir, que salen a manifestarse a las calles, salen marchas, paran estados, se toman el paseo de la Reforma, etc. ¿Qué hace el resto de los actores políticos con respecto a esos líderes o a esos grupos? Los toma como enemigos de la democracia. Son violentos, no están buscando la paz, la gobernabilidad, la estabilidad y la búsqueda del bienestar. Están desordenando, están distorsionando. Entonces tenemos que repelerles. Y el ejemplo más claro es el que vivió López Obrador cuando lo intentaron, Fox intentó desaforarlo para poderlo enjuiciar, para retirarlo, porque era muy violento en política, muy violento, decía cosas muy complicadas. Y entonces llegamos a ese extremo. Entonces en estas democracias liberales en todas partes del mundo tendemos a eliminar al enemigo. Es decir, el violento es un enemigo y lo tendemos a aislar. Porque tenemos que pensar todos más o menos en lo correcto políticamente.
Entonces estamos enfrentados en una democracia que ya entró en un callejón sin salida y tiene serias dificultades para mantenerse cumpliendo esas expectativas que teníamos desde los años, bueno, fines de los años 70, comienzo de los 80 y lo que ha venido hacia adelante. Entonces, con eso podemos explicar, por ejemplo, lo que ocurrió en la primavera árabe, cuando ya nadie aceptaba esto, lo que era correctamente político, o sea, correctamente, políticamente correcto, y que ya no daba ese bienestar, ese equilibrio, y la gente sale a la calle, no sabemos cómo, qué los motivó, qué fue primero, qué fue segundo, el hecho de que salieron a la calle y no se movieron de ahí hasta que cayó los presidentes de cada uno de esos países, y no hablemos del caso de Libia porque es dramático, ¿no? Y no porque yo fuera partidario de Gaddafi, sino porque, bueno, ya saben cómo es, ¿no? Y entonces, ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo es lo que está ocurriendo ahorita en América Latina, en varias sociedades, suben, estoy hablando específicamente de Chile, suben el pasaje del metro, en pesos mexicanos son unos centavos, y allá suben pesos, suben, se enojan los estudiantes, se enoja la gente, pasa una semana y todavía no terminan los asuntos. Y no nos explicamos por qué. Bueno, ¿no? Y justamente esta crisis de la democracia que nos negamos a ver a veces es la que nos puede dar un poco explicar un poco lo que está ocurriendo. Esta gente ya está harta de los consensos. Estos ciudadanos ya no queremos más consensos. A ver, oiga, queremos alternativas, y ya queremos que ya no nos dejen de andar criminalizando. Es decir, si yo me levanto aquí y digo que el Congreso algo, váyase a la casa. O sáquenlo del país o lo que fuera, ¿no? Y entonces esos tres conceptos, esas tres ideas están en el núcleo de la crisis de la democracia liberal. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema que no queremos que el conflicto, y no estamos asumiendo el conflicto como algo natural. El conflicto es parte de la vida política. Es decir, yo con cualquiera de ustedes puedo estar aquí y tenemos ideas distintas con respecto a cómo solucionar muchos problemas que la sociedad tiene. Pero en términos democráticos no nos permitimos hacer eso. Aunque en términos sociales es inherente a la vida en sociedad. Somos todos distintos, y los grupos son distintos, los estados son distintos, etc. Y no logramos incorporar eso en la vida política. Es mejor pensar homogéneamente. Entonces ahí tenemos una ausencia del conflicto que va generando un problema. Bueno, entonces tenemos esa crisis de la democracia y que nos lleva a este problema. Y vivimos en ese contexto. O sea, aunque no lo veamos en México, lo estamos viviendo. Es decir, vean lo que está pasando con los papás con respecto a los medicamentos para los niños con cáncer, ¿no? Se tomaron calles, el aeropuerto. Qué es lo que ocurrió con los maestros bajo el sexenio pasado, etc. Podemos tomar muchos ejemplos. Y lo que estamos pidiendo siempre al presidente, oye, controle eso, controle lo de acá. ¿Cómo permite que los maestros hagan eso? ¿Cómo permite lo de Culiacán? ¿Cómo permite? Etc. Y le estamos pidiendo siempre orden, paz, gobernabilidad. Sin gobernabilidad, elimine el conflicto, porque con conflicto no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo estamos pidiendo inherentemente siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en lo político? Es decir, cuando se va a la campaña política, o cuando los políticos empiezan a elaborar un discurso, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, elaborar un discurso que sea políticamente correcto. Es decir, nadie se va a parar como candidato de algún sector o de alguna grupo a decir voy a incendiar al país, aunque sí lo tuvimos. Fue el subcomandante Marcos. ¿Sí? Ya lo hizo. Y vean cómo lo digirió el sistema, ¿no? Ahí podemos hacer un análisis también. Pero entonces hablan políticamente correctos. Entonces todos se parecen unos a otros, no hay alternativa, y pensamos políticamente correcto. Y ese discurso no está permitiendo que la democracia crezca naturalmente y permita vivir cotidianamente con el conflicto. Lo que yo he llamado por ahí en algunas columnas, domesticar el conflicto. Es decir, no podemos tenerle miedo al conflicto, porque si le tenemos miedo al conflicto, lo queremos anular, pero nos ocurren estas otras cosas, que no hay solución a los problemas, no hay alternativas, no hay soluciones, y de repente todo estalla y no encontramos ninguna explicación, y las cosas no estallan
porque la gente dice malas palabras, estalla porque la gente sale a destruir ciudades, a saquear ciudades, con ira, con rabia, destruye parques, destruye edificios públicos, y los incendia, o sea, no es tan sencillo. Entonces sí tenemos que repensar esto de la democracia. Y en México, insisto, estamos viviendo en este contexto, pero ahora tuvimos una bocanada de oxígeno extra, ahora que desde el 18 para acá, porque creemos que hemos elegido una alternativa distinta, porque así ofrece un discurso. Y por eso que hoy todos, esta es la 4T, y entonces empiezan a sacarle cosas, y podemos ver en las redes cómo critican esto y demás, porque al parecer hay mucho de lo mismo, ¿no? Y entonces ahí está latente esta crisis de la democracia. Pero en este último periodo se elevaron las expectativas. Entonces yo me pregunto qué va a pasar en 2 o 3 años más, cuando realmente las cosas no cambien como estamos esperando que cambien. O sea, lo que está ocurriendo en otros países yo creo que va a ser juego de niños. Porque México además tiene historia en esto, ¿no? La Revolución Mexicana no fue un chiste, no fue una salida a un parque, fueron años. Murió más de la mitad de la población en la Revolución Mexicana. Perdimos el 80% de la clase intelectual en la Revolución Mexicana. Y el país se tuvo que rehacer. Eso está en los libros de historia, eso está ahí. Entonces creo que en México sería un escenario extremadamente complicado. Por eso que la dictadura atrae. Un gobierno tirano, un gobierno autoritario atrae. Y no es gratuito lo que están pensando algunos de lo que se filtró que se va a discutir en el Senado, ¿no? Que ya es debate en la opinión pública. Claro, porque el tener una mano dura permite una solución. Eso se llama un gobierno hegemónico. Y eso también está en la teoría. Pero bueno, entonces, el primer escenario que tenemos es una crisis de la democracia. En los términos que yo lo acabo o he intentado dibujar. Y después, entonces tenemos que cuando tenemos que elegir entre una alternativa y otra, en términos políticos, en lo político, los candidatos se diferencian en lo moral. Es decir, yo acuso a los otros de que hicieron cosas y yo no hago esas cosas y no las voy a hacer. Entonces uno elige al más santo. Seguro han estudiado en un seminario, pero entonces uno elige al más santo. O sea, yo no soy corrupto, yo no robo, yo trabajo para el pueblo, no para los millonarios. Bueno, ahí tienen un discurso moralista. Y ese discurso moralista es el que reemplaza y el que nos filtra la crisis de la democracia. Porque mientras tengamos gente que se enarbole o candidatos que se enarbolen como servidores y como moralmente inmaculados para no cometer ninguno de esos hechos, es lo correcto. Vean lo que pasó, y les recomiendo que lean ese artículo que se llama Tsunami 2018. Está en la revista Nexus. Y ahí explican cómo cuando acusan a Anaya y tiene que ir a la PGR con este asunto que le hicieron, se distanció 10%, o sea, aumentó la diferencia de 20 a 30%, de 10 a 20% entre Anaya y López Obrador. Y con ese hecho se aseguró la elección para López Obrador. Y la pregunta es quién lo hizo. Y todos piensan que Peña Nieto. Yo tengo mi sospecha. Yo creo que no fue Peña Nieto. O fue un acuerdo de otro tipo y lo hizo López Obrador. Porque al que le convenía era López Obrador, no Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, ahí tienen este ejercicio moral. Y cuando ocurre eso, se descubren los millones de pesos, los prestanombres, los edificios, las propiedades, la opinión pública no era santo como nosotros pensábamos. Y no tenemos que ir a alguien que nos vende esa moralidad, ¿no? Ok. Y entonces, desde esta... bueno, ese es un escenario. El segundo escenario es desde dónde comienzan estas elecciones en el Estado de Hidalgo. Entonces yo creo que lo primero, desde dónde comienzan, básicamente es, lo primero es el derrumbe del sistema de partidos tradicional. Eso ocurrió el año pasado. Si hoy analizamos el sistema de partidos en el Estado, evidentemente está derrumbado. No es el mismo que teníamos hace menos de un año. Bueno, hace más de un año. No es el mismo. Tenemos nuevos partidos,
hay actores independientes, pueden haber actores independientes. Entonces eso es un escenario distinto. Alguien podría decirme, bueno, vas a hacer una perspectiva, utiliza las cifras anteriores para ver qué va a resultar. Pero las elecciones anteriores no tienen este escenario que estamos tratando de dibujar. Entonces, hoy también tenemos que asumir que el sistema de partidos en el Estado de Hidalgo se derrumbó. No hay sistema de partidos. Y vean las encuestas. Le preguntan a la gente, oiga, ¿por qué? Bueno, aquí en Pachuca se están peleando porque va a ganar Morena, porque ya dijeron las encuestas que la gente va a votar por Morena, y entonces se están discutiendo quién va a ser el candidato de Morena, porque ese segurito va a ganar, seguro. Bueno. Y entonces, no hay partido, hay un partido hegemónico y la gente dice va a ganar Morena. Alguien va a aplicar una encuesta y le pregunta, ¿usted quién piensa que va a ganar las próximas elecciones? Oiga, ¿usted por quién cree que va a votar la gente en las próximas elecciones? Oiga, ¿y usted por quién votaría? Yo creo que tal vez por Morena, porque no quiero perder, ¿no? Entonces, hay un partido que está siendo hegemónico no solamente en el Estado, sino que a nivel nacional en esta intención del voto y que refleja la crisis del partido tradicional. Tenemos una reforma electoral aprobada en septiembre del año pasado que tiene elementos extremadamente interesantes que hablan, dan cuenta un poco de la crisis de la democracia, pero también dan cuenta de cómo las cosas podrían variar. Primero, ya venía lo de la paridad de género, lo cual es importante, pero ahorita se está combinando con la representación de las comunidades indígenas. Y eso también genera un escenario muy distinto. Y también el asunto de la integración de las planillas, de acuerdo al resultado final. Si gana una planilla, pero la segunda planilla puede integrarse el candidato a presidente en alguno de los puestos del gobierno que va a estar ahí. Entonces eso quiere decir que por primera vez van a haber ganadores y perdedores gobernando un municipio. Bueno, perdedores entre comillas, porque igual sacaron votos. Sacaron menos, pero sacaron votos. Y entonces, pero además, eso se va a combinar con paridad de género, pero además tiene que combinarlo con la representación de las comunidades indígenas. Entonces tenemos un número de municipios, 39 municipios en el Estado de Hidalgo, todo lo que ya hicieron, que lo hizo el Instituto Federal Electoral, que tendrían que tener representación indígena en sus planillas, ¿no? En sus fórmulas. Y 23 de ellas, de esas planillas, tienen que ser encabezados por un candidato a presidente municipal de una comunidad indígena, es decir, de origen indígena. En los municipios que tienen más del 50%, bueno, 50.01, como dice la ley, en el río, porque ese 0.1 no sé qué problema va a causar, el 0.1 hasta más del 80%. Entonces tenemos municipios con el 96% de población indígena, con el 80%, con el 65%, bueno, y esos 23 municipios que son netamente indígenas, por cifras del INEGI, porque están usando solamente la declaratoria cuando fueron a hacer el censo. O sea que eso además puede cambiar para la próxima elección, porque se está haciendo un censo este año. Entonces cuando le preguntan a la gente, ¿usted es indígena? ¿No es indígena? Entonces, él contesta sí o no. Y si contesta sí, queda dentro de la población indígena, y si contesta no, obviamente no. Pero debería ser más complicado que eso, pero ahorita para esta elección lo hicieron solamente en función de la adscripción personal. Entonces, eso es lo que está registrado en el INEGI, y entonces, de acuerdo a las cifras del INEGI, se sacó certificado y se sacaron esos 39 y los 23. Entonces, bueno, esto evidentemente, esta reforma electoral, evidentemente va a producir un cambio que no habíamos sospechado. Y esto cambia, me imagino que muchos operadores políticos y negociadores de algunas regiones deben estar tratando de ver cómo hacen la cuadratura de la planilla, porque tienen que meter paridad, tienen que meter representación indígena, edad también, jóvenes también entran, entonces, exactamente. Entonces hay todas ciertas condiciones que van a cambiar el panorama abiertamente. ¿Yo por qué cité estas tres? Porque me parece muy interesante lo de la representación de la comunidad indígena, porque es un sector o grupos de la población que han estado altamente marginados y que además han sido objeto de lo que llama la teoría política el clientelismo político.
Entonces, si ahora ellos se pueden autorrepresentar, evidentemente va a cambiar esta lógica del clientelismo político. Además, sabemos que están organizados, tienen gobernadores, son distintas agrupaciones, están articulados. Entonces, eso puede llevar a algo interesante. Y para el Estado de Hidalgo, con las cifras actuales, representan el 47% de los municipios. Entonces, yo me pregunto la elección de... Porque la ley contempla dos formas de elección, bajo el régimen de partidos, que es la que va a ocurrir ahorita, de representación indígena. Pero para la próxima elección podrá ocurrir que las comunidades podrán, con los porcentajes que ya hablé, podrán solicitar 2 años antes de la elección tener su propia normatividad para elegir a los candidatos en cualquier elección, tipo de elección. Entonces imagínense que pueden haber, de todas las comunidades que están en este caso, pueden elegir al gobernador de una manera distinta a la que estamos eligiendo aquí en una colonia en Pachuca, que la estamos haciendo con el sistema de partidos, por la parte partidista. Entonces imagínense lo que podría ocurrir en una elección. No los quiero asustar, simplemente colóquense en el escenario, nada más. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero podría ocurrir, tiene un potencial importante. Y bueno, y entonces todas estas condiciones, lo que estamos viviendo hoy, es un reequilibrio de los poderes políticos, tanto formales como informales en el Estado de Hidalgo. Es decir, los grupos políticos y los actores políticos formales que tienen representación hoy están de alguna manera situándose en este escenario, tratando de encontrar un espacio. Vea lo que está haciendo el gobernador, yo no sé cuántas obras está haciendo sobre el Colosio, ¿sí? Y creo que le faltan 2 más para después de la elección, lo cual está bien, digo, porque no vamos a facilitar la vida en unos meses más, pero ahorita sí nos está complicando un poco. Y entonces, bueno, ese actor, otros actores, otros grupos que están en el Estado también están mirando este escenario, están viendo cómo perfilarse. Hoy leí un meme que decía partidos nuevos, intenciones nuevas de votos, pero los mismos dinosaurios disputándose las candidaturas. Algo escuché por ahí. Bueno, leí realmente. Bueno, y es un poco ese juego. O sea, está hablando de eso, hay un reequilibrio, una búsqueda de otro equilibrio de estos poderes y de cómo se dan estos proyectos. Entonces esto está llevando evidentemente a un escenario, es un escenario distinto. Entonces tenemos la crisis de la democracia, este escenario producto de la elección pasada y de la reforma electoral que tenemos ya en ejercicio, y sin contar el tema de la consulta indígena, que lo vamos a dejar a un lado porque va a quedar para después de las elecciones. Entonces todo esto está dibujando algo que va a hablar de varias cosas. Primero, yo creo que ¿qué va a resultar de esto entonces? El escenario, el 8 de julio. Primero, que esta elección va a derrumbar definitivamente el sistema de partidos en el Estado de Hidalgo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque por primera vez van a haber partidos locales en juego, que antes no había. También pueden haber candidatos independientes, no sabemos todavía porque no se ha cerrado el registro, así que no lo sabemos, pero lo más probable es que surjan algunos. Y tenemos 23 municipios en estas condiciones que ya hablamos, 31, bueno, un poco más, hasta 39, con representaciones dentro de las fórmulas. Entonces esto habla del impacto que esto va a tener evidentemente necesario. O sea, no van a ser los mismos actores, vamos a escuchar nombres que no habíamos escuchado nunca, que van a estar ahí presentes. El voto se va a inclinar más bien por personas, más que por partidos, y ahí también eso va bajo un juego importante. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Ya nombré una, la fractura del clientelismo. Es decir, ¿a quién le va a creer más una comunidad indígena? Es la pregunta. ¿A alguien que va de un partido político y les va a pedir su voto? ¿O a alguien que va a salir de esa misma comunidad para estar en la fórmula, en la planilla? Entonces creo que ahí viejas estrategias o las estrategias que ya conocíamos se van a fracturar fuertemente. Fractura de las estructuras políticas. Estábamos hablando recién, ¿cómo voy a constituir mi planilla? ¿No? Aquí les cuento una anécdota, un alumno
que tiene algo que ver con lo que está pasando en Progreso, conversé yo esto en una clase, y me dijo, oiga, ¿me está hablando en serio? ¿Eso va a estar en la planilla? Sí, eso, esa hora, yo no tenía idea. Bueno, contaré la ley, respecto a la ley. Y entonces, o sea, ni él se había imaginado que tenía que tener a personas de origen indígena dentro de su planilla, o su planilla no va a ser validada. Entonces, bueno, eso fractura las estructuras políticas, cómo van a trabajar estas estructuras políticas que han trabajado durante tantos años y que se han formado con tanto trabajo durante, bueno, y cuánto conocimiento tienen, acumulado, etcétera, va cambiando mucho la cosa. Y la transformación del discurso político. Lo más probable es que tengamos, bueno, después de la elección que estamos hablando, después de la elección van a haber candidatos que van a decir, me conviene ser alternativa. Entonces ya no voy a hablar como ellos, voy a hablar de otra forma. Y van a empezar a constituir proyectos alternativos. Entonces ya no vamos a pensar, ya en las encuestas, espero yo, después del 8 de noviembre, que ya no aparezcan, ¿por qué va a votar? ¿Por el partido o por el candidato? No, que aparezcan las encuestas por el proyecto. Y el discurso va a cambiar ahí. Cuando incorporemos la posibilidad de una alternativa y digan, oiga, es que la única forma de solucionar el problema del agua en el municipio no es esa, también puede ser esta otra. Y yo me la voy a jugar por este proyecto. No para bajar recursos y para ver, no. Va a ser este proyecto porque esto nos va a dar sustentabilidad. Y se va a diferenciar de lo que están haciendo otros. Entonces ya no va a ser un candidato moralista. Oiga, el problema es que si me elige a mí, yo no voy a hacer todo lo que ellos hacen, ¿no? No, imagínense que ese candidato tiene amantes, el otro día en una orgía, no sé, bueno, yo qué sé. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Esto yo creo que va a permitir elevar el discurso porque se van a discutir ideas, proyectos, y más cómo se está manejando, porque no lo veíamos muy claramente en el Estado, porque el Partido Revolucionario Institucional había absorbido el Congreso del Estado. Pero ahorita que hay otra mayoría, vemos cómo se reasignan y se dirigen o redirigen recursos del presupuesto del Estado a sectores que tengan cierta vulnerabilidad, lo que ha pasado con el sector de educación, agricultura, que creo que son 1.500 millones de pesos que el Congreso los tomó y los direccionó a otros lugares, ¿no? Para bien o para mal, pero lo concreto es que están, esos dineros van a otros proyectos, no a los que estaban pensados hegemónicamente, desde arriba, ¿no? Entonces eso es una diferencia. Y yo creo que eso va a ser factible. Ya habla de lo que pueden ser las próximas elecciones de la gobernación. Y entonces, y no hemos hablado todavía, bueno, porque no está aprobado, pero esto del financiamiento de los partidos. Si a este escenario le agregamos además que van a tener menos dinero los partidos, bueno, la fractura del sistema de partidos es evidente, estructuras no van a poder mantenerlas, etc. Y entonces, lo que sí es claro, como decía un colega hoy en la mañana, hacía sus declaraciones, van a surgir nuevos actores, pero a diferencia de lo que se decía, yo creo que no van a ser necesariamente actores partidistas. Es decir, algunos les están apostando a que los nuevos partidos locales van a tener mayor representación, van a tener mayor fuerza en el escenario post-elección. O sea, que van a salir favorecidos en la elección. Yo creo que no necesariamente, y me atrevería a afirmar, aunque no soy adivino, pero me atrevería a afirmar que no, que esos partidos van a nacer y van a fallecer rápido. Aunque sí están buscando esa alternativa, de transformarse en alternativa. Pero son tan parecidos a los otros, uno lee sus declaraciones y demás, que uno dice, híjole, están en el asunto moral. Es decir, yo me salí de ahí y formé este partido porque ellos hacen el discurso moral. Y yo creo que el ciudadano está buscando otra forma de hacerlo. Y que la representación, que sí van a surgir actores empoderados, que aquí entran las mujeres y los indígenas, las comunidades indígenas. Esos dos actores van a ser relevantes en los procesos, en lo político
después del 8 de julio. Mujeres e indígenas. Y en menor medida, jóvenes, porque van a estar mediatizadas por el asunto de género. Pero el empoderamiento femenino va a ser extremadamente importante en el Estado, y lo de las comunidades indígenas, como ya lo expliqué. Es decir, si con las cifras actuales son el 47%, imagínense lo que podría ocurrir con un 47% en una elección del gobernador. Tal vez no salga el gobernador que nosotros queramos, sino que salga el gobernador de ellos. Y digo de ellos porque yo no voy a poder participar en esos procesos electorales porque no pertenezco a esas comunidades. Tendré que hacerlo en la colonia donde yo voto, que será partidista. Y esas formas de elección podrán girar fuertemente sobre un contexto distinto. Entonces yo creo, para hacer una síntesis, de que esta crisis de la democracia nos va a empujar hacia el surgimiento de nuevos actores, no necesariamente partidistas, o no preferencialmente partidistas, sino que actores sociales, de movimientos sociales, organizados, que se están empoderando y que quieren construir nuevas instituciones democráticas. Las instituciones democráticas que hoy tenemos ya se están agotando. No tienen espacio para el resto de los ciudadanos que necesitan. Necesitamos construir nuevas instituciones democráticas y que tienen que ver con muchos temas. El tema del aborto, por ejemplo, que aquí en el Estado está pendiente, y ahí hay un grupo importante de mujeres en el Estado que están organizadas sobre esto. He escuchado por ahí que hay mujeres que están haciendo su servicio militar porque quieren demostrar su independencia y quieren ir a marchar, a hacer su marcha. Claro, algunos dicen, ¿para qué te metes en eso? Pues ellos lo están haciendo como una acción de reivindicación. Y entonces se están empoderando. Y yo creo que eso tendrá esa repercusión importante, y lo mismo está pasando en el estado de Hidalgo, como va a pasar en otros estados con representación, alta población indígena, que se reconoce como tal, en el país, y entonces eso va a cambiar el giro. Y eso obligará al resto de los actores que hoy no están figurando a reconstruir un proyecto, una alternativa a lo que va a ocurrir políticamente. Por eso que creo que ese es el escenario. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿y de dónde saca elementos para eso? Bueno, hay experiencias en otros países de América Latina y del mundo donde esto ya está ocurriendo. Entonces, el empoderamiento de la mujer es clarísimo en política y está ocurriendo en muchos países. Y el asunto, bueno, vean el caso en Canadá, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer es muy fuerte. Grecia también es un caso, sí, cierto, es un caso de los últimos. Y bueno, por ejemplo en Ecuador con el movimiento indígena, en el mismo Perú también. Entonces hay experiencias que hablan de esto y de lo que está aconteciendo. Entonces yo creo que esta elección municipal que enfrentamos, otro proceso, es realmente expectante porque va a cambiar muchas cosas en la historia del Estado de Hidalgo y nos va a permitir construir una democracia más sana. Pero hay que agregarle una conciencia a los candidatos que creo que hasta el momento no veo, porque no están los candidatos, pero ya los escucharemos, de que tenemos que salir de la crisis de la democracia. Y para salir de esa crisis de la democracia tenemos que ser conscientes que tenemos que reconstruir instituciones y tenemos que hacer del conflicto, no tenerle miedo, que sea parte de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que esas son las dos estrategias que tenemos para no vivir crisis como han vivido otros países que están tratando de ver por dónde ver el sol, porque se sienten en la oscuridad total. Y es lamentable escucharlos a veces cómo se expresan en esto. Y yo creo que eso permitiría, sin salirnos de la democracia liberal, construir aspectos de la democracia liberal que no tenemos permanentemente, que no hemos tenido y que necesitamos enfrentar. Y hay muchos, por ejemplo, un tema, la admisión a las universidades. Son instituciones educativas, que es una institución y es democrática porque queremos el acceso de todos, de hecho ya está en la Constitución. El problema es cómo garantizamos el acceso de todos, y para eso hay que construir una institución sobre la calidad educativa, por ejemplo, porque no se trata solamente que entren, sino que salgan bien formados, y hay que construir una idea, una institución de la calidad educativa.
Y eso lo tienen todos los países y nosotros lo tenemos. Pero no hemos tenido éxito con la que tenemos. Entonces no caben todos. Todos los que postulan no entran a la universidad. Y todos los que entran tampoco salen. Y los que salen tampoco salen bien preparados. Entonces ahí tenemos un problema con esa institución bien complicado. Y eso es por poner un ejemplo cotidiano, pero podemos poner otras. Hay muchas instituciones y todas esas están hoy en juego, y en crisis y en reformulación. Y es lo que está pidiendo la gente, es lo que están pidiendo los ciudadanos, no solamente en México, sino que en muchas partes del mundo. Entonces yo creo que ese es el escenario. Espero haber sido más o menos claro, pero ahorita podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas para discutir un poco estas ideas. Siempre hacer perspectiva es un poco complicado porque y en escenarios de ruptura como este, sobre todo porque no podemos tomar cifras para proyectarlas porque no va a ocurrir, o sea, sabemos que no va a ocurrir así. Entonces, esta perspectiva tiene que ser más bien sobre escenarios construidos sobre el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi planteamiento y la idea es que lo podamos conversar y discutir. Gracias. Si tienen preguntas. Mi nombre es Elena de la O, doctor, y quisiera preguntarle acerca de lo que usted dijo, porque no conozco específicamente en eso de la ley, de que ahora los partidos que no ganen la planilla, que obviamente no gane, ya quedó el partido, ¿en dónde pueden quedar? Que usted decía, perdedores pueden quedar en el... Puede ser incorporado como regidor. El que era candidato municipal pasa a incorporarse como primer regidor de la planilla. Antes el candidato a presidente municipal quedaba fuera. Okay. Y él postulaba un regidor. Ahora él baja. Y él baja y queda como el regidor que se va a incorporar. ¿Y esto depende del lugar que haya sacado en numérico? Sí, la votación y depende de la paridad. Okay. Entonces eso va a obligar que si era hombre tiene que quedar mujer y si ese tiene votación, pero es hombre y le toca mujer, va a quedar fuera y queda mujer. Okay. Entonces ahí empiezan a usarse cantidad de votos y género, porque va a empezar a imponer. Por ejemplo, en varios municipios ya saben que tienen que encabezarla hombres y en otras mujeres. O sea, si la candidata no es mujer, no van a validar la planilla. Si la candidata a presidenta tiene que ser mujer y ya está en el instituto, está publicado incluso. No me lo sé de memoria, pero hay varios en que comienzan con mujeres y otros comienzan con hombres. Entonces va a ir la secuencia. Y eso va a obligar, o sea, alguien podrá decir, ya la hice, salí segundo, pero resulta, no le toca a mujer. Tiene prioridad ahora la mujer. Lleva mano. Sí, bueno. No me lo diga así. Y eso es muy interesante, porque eso va a generar en los municipios algo muy interesante. Imagínense que la alternativa, o sea, imagínense a ese candidato a presidente municipal, mujer o hombre, pierde la elección, pero se incorpora como regidor. ¿Qué papel va a jugar? Extraordinario, porque él sabe que puede ser el próximo, por eso ya está en la ley, porque es regidor, entonces puede ir a la próxima. ¿Y qué papel va a jugar? Va a estar controlando todo. Yo no estoy de acuerdo que suban el salario, yo no estoy de acuerdo que hagan esto, o estoy de acuerdo que sí lo hagan, oiga que el presidente hizo tal cosa. Entonces eso va a generar una vida política en los municipios extraordinaria. Eso también, o sea, eso yo creo que es una reforma electoral muy atinada, porque va a cambiar muchas cosas. Claro, si no le llegan al preso. Sí, porque es otra, ¿no? El presidente municipal le puede decir, bueno, ya tranquilito, llévatela tranquilo y ahí vamos. Y ahí te va y bueno, esperemos que eso no ocurra. Yo creo que no va a ocurrir porque a pesar de que le lleguen el precio, tiene mejor oportunidad de ser presidente municipal. Entonces va a ser difícil llegarle al precio, porque tendría que ser un precio muy alto. Claro, él dice, me evito estos años y ya la hice porque era más o menos lo que yo pensaba, entonces, bueno, ya la hice. Pero está difícil llegar. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades.
me parece interesante, sobre todo para los jóvenes. Porque si entra un joven, hombre o mujer, ese joven puede construir un proyecto político. Va a poder construir un proyecto político. Empezar a construir un proyecto político. Entonces, es lo que yo decía, van a empezar a surgir actores nuevos, se van a empoderar las mujeres. Yo creo que esos papeles los van a jugar muchas mujeres. ¿Sí? Y no solamente porque tengan la mano, sino porque les gusta hacer así. Mi pregunta es la siguiente, es correcto de empoderamiento de la mujer, pero se menciona igual que si el candidato a presidente municipal el género es mujer, el síndico es hombre, pero si es hombre, igual es mujer, pero si el candidato a presidente municipal es hombre, pues igual se menciona, ¿eh? Sí, pero hay algunos que para que cuadre, eso ya lo tiene el Instituto El suplente, o sea, sí. Porque ellos van a validar las planillas. Sí. Entonces ellos saben que para que pueda cuadrar, ya tienen que cumplir ciertas condiciones. Sí. Entonces ellos ya saben que en ciertos municipios tienen que empezar con mujer y en otros tienen que empezar con hombre. Sí, pero es que yo en una plática igual dijeron, la candidata es mujer, propietaria. Suplente es mujer. Y si es hombre, El suplente es hombre. pero no, también rompe con ese esquema. La otra vez en una plática que tuvimos en el INE, dijeron que puede ser mujer. O sea, si es hombre, puede ser mujer. O sea, es tanto el empoderamiento de la mujer que nos queda claro. O sea, que la mujer puede ser suplente del hombre. Pero el hombre no puede ser suplente de la mujer. Es correcto. No, eso no está en la ley. ¿Sí? Bueno, No, es paridad. igual nos dijeron que si cuando termina en non y es hombre, rompe, si es hombre, es mujer. Bueno, por eso. Eso sí. Bueno, ese último no está en la ley, pero sí en los acuerdos que tomó el instituto. Ajá, Ahora, sí. no puede ser que la mujer sea suplente de un hombre, porque si eso ocurre, puede favorecer, romper la paridad. Pero estamos hablando del empoderamiento de la mujer. No, de acuerdo, no. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedamos? Todo tiene un límite, todo tiene un límite. No, porque si es hombre... Es paridad, sí, yo lo entiendo, vertical y horizontal. O sea, si es hombre y tiene suplente mujer, Ajá. y supongamos que tuvo un accidente y desaparece el hombre, sube la mujer, se rompe la equidad. Sí, es Va a correcto. quedar con Representación, No, es correcto. No, eso no está en la ley, no. Y otra pregunta. ¿Quién viene esta mano? Porque Sí. si me equivoco... Vamos a ver. Sí, porque yo lo escuché en una plática de un representante del INE. Bueno, y a lo siguiente. ¿Qué criterios se tomaron en cuanto a para poder ser candidato de uno de los 23 municipios que se están tomando como indígenas? ¿Cómo demuestras el ser indígenas? Yo soy de un municipio X que fue considerado, y cómo demuestro, ser indígena. Bueno, ahí el instituto está tomando otro criterio, que tenga vida en comunidad. O sea, que si no tiene domicilio en una comunidad, de la comunidad de la del municipio, ¿El municipio puede ser indígena en su totalidad? sí, pero que depende de las comunidades que tenga. Sí. A veces la cabecera municipal no es indígena, pero tiene comunidades indígenas, y hay 39. Y si yo Entonces, soy la cabecera municipal que no es indígena, ¿puede entrar? sí, claro, pero sí, porque ahí se integra la planilla. Ahí se integra. Hay municipios que tienen 96%, 96% población, pero leo aquí, Jaltocán. Te lo acabo de... Carnal. No, esa te la cobro. Sí, no, esa te la cobro. Esa te la cobro, espérate. Dame un segundito que mi celular es medio artesanal. Por ejemplo, Jaltocán, que es 96%, ya se va a abrir aquí. Jaltocán, que es 96% indígena, tiene que ser presidente municipal indígena. Eso está claro. Pero
pero, a ver, el 96.99%, con 19 comunidades indígenas reconocidas en la Ley de Derechos y Cultura Indígena Hidalgo. Su planilla, la mayoría relativa para ayuntamientos, se compone de 7 postulaciones, debiendo registrar al menos 5 con personas indígenas. De los 7, 5 tienen que ser indígenas. Pero, y además, encabezará una persona indígena en la candidatura a presidenta municipal. La presidencia municipal. Entonces son 7. Y 5 tienen que ser indígenas. Los otros podrán ser tú. Pero no puede ser presidente municipal. Para ser indígena, aquí se toma Por eso, no. hablar una lengua. No, el criterio es que viva en comunidad. Que viva en la comunidad. Que haga vida, o sea, que lo reconozcan en la comunidad como tal. Porque es una comunidad indígena. Eso está reconocido en el INEGI, ya pasó a estar en la ley de pueblos. Entonces esa comunidad es indígena. Yo vivo en esa comunidad, soy indígena. Y la comunidad sabe que yo vivo ahí, soy indígena. Y ahí lo que pasa en Oaxaca cuando digo, oiga, usted es hombre o mujer. ¿Qué es lo que pasó ahorita con 14 candidatos en la última elección? Que dijeron, no, yo soy mujer. Ah, tú eres mujer. Y entonces ocupas el de la paridad de género, porque soy mujer. Y todo el mundo dijo, oiga, pero si él no es mujer, es casado y tiene hijos. Ah, pero en la ley decía, si él dice que es. Puede dar el caso de Sí, que claro, y hubo impugnaciones por eso. puede dar el caso de que el municipio sea indígena y la cabecera municipal, ¿no? Sí, Cuautla. O sea, si yo soy la cabecera municipal que no está considerada indígena, ¿cómo? No, sí puedes armar tu planilla, pero si ese municipio tiene más del 50% indígena, en tu planilla tiene que haber el 50% de los candidatos indígenas. Ah, ya. Y ahí en ese caso, que no es totalmente indígena, porque ahí no encabeza un indígena como presidente municipal, pero en la otra sí. Por eso que sacaron los nombres de los 23 municipios y que a fuerza, ocurra lo que ocurra y haga lo que haga, el presidente municipal va a ser indígena. Hay 23 municipios en el estado de Hidalgo que están en esa condición. Y la diferencia 39 son, o sea, esa diferencia son los que tienen que integrarlas con indígenas, más indígenas, por la proporción. Además de las mujeres, además de los jóvenes. O sea que ahorita no es tan sencillo. Es el mismo esquema y no rompe con la planilla horizontal y vertical de menos de 30 años. No rompe, ¿verdad? No, hay que incorporar todo eso. Todo eso. Y los independientes, Tienen que hacer uno. aunque seas Claro, yo puedo vivir en la cabecera y digo, puedo vivir en un municipio indígena y yo digo que no soy candidato independiente. No puedo. No puedo porque ahí tiene que ser el presidente municipal indígena. Eso se llama discriminación positiva. Así se llama la ley, discriminación positiva. Estamos beneficiando que se incorporen otros sectores sociales a la representación política. Es lo que pasaba al comienzo con las mujeres, ¿no? Vamos a sacar 50 hombres, 50 mujeres, pero no sabemos, oye, pero ¿cómo si es que no tenemos de dónde sacar? ¿No? Tienen que traer 50 mujeres y 50 hombres. No funciona. Discriminación positiva. No quiere decir que son los mejores, que están mejor preparados, que lo van a hacer. O sea, era 50 y 50. Es discriminación positiva. Eso tiene, bueno, en el trasfondo, tiene una inequidad. Que no te están eligiendo por tus condiciones, te están eligiendo por lo que eres. Porque eres indígena, porque eres mujer o porque eres hombre. Te están eligiendo por eso. Eso tiene un problema complicado en el pensamiento liberal. ¿Dónde quedaría la capacidad? No, por eso, no hay. No, y de la mujer. Claro, era una mujer, pero no estaba capacitada para eso. Y quedó fuera un hombre que sí estaba. Sí, claro. Correcto. Pero la discriminación positiva es por una característica. Ser hombre, ser mujer, o ser niño, joven. ¿Qué pasa con los poquitos? Ya quedamos jóvenes. No en todas, no en todas. No, sí. En todas. O en casi Muy todas. bien. Doctor Ruiz, primero, antes que nada, buenas noches. Felicitarlo. Cada que escuchamos, bueno, en lo particular sus ponencias, aprendo.
me gustan mucho. Tengo aquí yo una inquietud con respecto a los movimientos que está comentando usted, y veo algo que está muy de moda, que la propia gente lo está percibiendo ya como un exceso de uso, como una estrategia ya un poquito quemada y a lo mejor hasta mal vista, y lo quiero compartir, que usted me diga su punto de vista. Las famosas asociaciones civiles, ¿no? Ahorita ya algunas gentes, para no decir nombres, muchos de muchos lados, hacen su asociación, participan, se mueven, etcétera, etcétera. Realmente algunos no tienen ni partido, etcétera, etcétera, están haciendo ruido. Pero lo que pasa aquí es que la gente sí le está afectando, porque se está perdiendo credibilidad en ciertas asociaciones. Y entonces eso creo que también tiene un impacto social. Y precisamente lo que usted comentaba en la crisis de la democracia. ¿Usted qué me puede opinar? Sí, justamente es un elemento más, pero es característico de México. No todos los países, no todos los estados financian al sistema de partidos, le dan financiamiento a los partidos. Entonces, en el caso mexicano, como se le da financiamiento a los partidos para fortalecer la democracia liberal, así se hizo a fines de los años 80, se pensó en eso, hay una disputa por los fondos públicos. Y entonces, ahorita todo el mundo sabe que para ganar una elección hay que tener dinero, ¿no? Y hay que invertirle, porque si no, claro, eso es una premisa liberal, experiencia, conocimiento que existe en otras partes. Y cuando gana alguien que no metió dinero, todo el mundo se queda con la boca abierta y dice, ¿cómo le hizo? ¿No? ¿Cómo le está haciendo? También ocurre. El caso de Trump. Trump, por recaudación de fondos, quedó abajo del demócrata en esa elección, pero al final ganó la elección. Y todos decían que tenía dinero, que había metido dinero negro, digamos, al sucio de la campaña. Entonces, bueno, ocurre al revés también. Pero en el caso mexicano, entonces, se buscan fórmulas para seguir invirtiendo dinero en los posibles votantes que tengan, porque lo voy a tener en su apreciación. Pero bueno, todos sabemos, los que hemos trabajado en campañas políticas, que de lo que metes, el 25% es lo que te resulta, nunca el 7%. Y entonces siempre trabajamos a pérdida. Y la asociación civil es una fórmula que te permite gastar dinero sin rendir cuentas y sin tener cuenta de dónde viene ese dinero. No, sí, las asociaciones. Bueno, sí pueden ser auditadas, pero no se consideran actos de campaña. Ok, pero si tienen su propia ley que las regula, y es la que tienen la de transparencia y eso, las asociaciones civiles están bajo una ley. Sí, pero el Instituto Electoral no puede meter mano ahí. O sea, eso voy. O sea, en el asunto electoral no puede meter mano. Una asociación civil está auditada, puede ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación, del Estatal, exactamente, porque no sabemos de dónde viene el dinero, queremos saberlo, tiene que rendir cuentas, igual que cualquier organización y institución. Pero me refiero en el ámbito electoral, es decir, el Instituto Electoral no puede decir, a ver, él está haciendo campaña política. Y dice, no, a ver, yo soy una asociación que atiende a niños desfavorecidos. Esta es mi razón, mi objetivo, hago esto y yo recaudo fondos de mis amigos, aquí están, otros son mis socios. Bueno, por eso, ya recaudo dinero y yo les voy a dar a estos niños ayuda. Entonces ellos van a una colonia y juguetes, anteojos, lo que sea. Y ya hay para la tercera edad, ya hay para la educación, ya hay, etc. Entonces se pasean en sectores o tienen acceso a sectores fuera de las fechas electorales y durante las fechas electorales a acciones que pueden ser leídas como campaña política. Porque después resulta, y bueno, y eso no sabe lo que está pasando en el Estado, la persona que está ahí apareció en otra parte y ahora va a aparecer de candidato. Eso, evidentemente, pero no, hay un cruce ahí que impide que se considere un acto de campaña. Ese es el asunto. Y eso también desprestigia la democracia. Pero eso nace producto de que el financiamiento de los partidos es público. O sea, tiene que ver con ese fenómeno. Está asociado a eso. Entonces sí, es otro elemento que agolpa eso. Entonces, sí, yo estaba hablando de un ámbito electoral. O sea, una asociación civil tiene que ser igual que cualquiera. Estamos de acuerdo con eso. Sí, pero eso aporta la crisis. Entonces, no es la cara del partido. Si no existiera financiamiento público, lo más probable es que los partidos políticos tienen que recibir donaciones para hacer su trabajo.
y lo podrán hacer permanentemente, con distintas ramas, como trabajan en España o como trabajan en Estados Unidos. Y entonces tienen distintas fórmulas, pero el gran problema que nos está pesando aquí es el financiamiento público. Y eso también ha tenido una repercusión en lo que la ciudadanía piensa del sistema de partidos, de los políticos, del mismo instituto electoral, sacado los salarios que ganan. Yo creo que soy secretario, por poner ahí un caso, pero bueno. Entonces, empoderamiento femenino, ¿no? Eso debe ser. Bueno, entonces ahí hay eso, entonces bueno, es parte de eso y de la crisis que estamos viviendo. Y yo no sé qué efecto tendrán, yo no las he seguido todas, ¿eh? Pero bueno, yo sé que van, hacen su evento, convocan gente, pero yo no sé qué retorno tienen. Esa es la pregunta. Claro, si yo recibo donaciones, 3, 4 millones de pesos, ¿y cuánto retorno recibo de eso? O sea, ¿cuántas fotos recibo? Y yo no tengo muy claro eso, yo tampoco, o sea, más bien aparecen en redes, aparecen en los periódicos, a veces en la televisión, que están haciendo cosas, pero no sé si es una presencia real. Yo no sé qué efecto político real tenga, no lo tengo muy claro. Yo tengo una experiencia y diré que no. De la que yo tengo, pero no le voy a dar nombre ni nada. De la que yo tengo, yo diría que es nulo. O sea, eso fue trabajo perdido. Yo creo que fue más efectivo muchas cosas. Desde mi experiencia. Pero puede que a otros les resulte, no lo sé. El doctor Simi no le resultó. El doctor Simi hizo eso. Hizo eso y, a ver, ¿cómo le fue? Entonces no sé cómo pega realmente. ¿Puede darse el caso de que yo me pueda manifestar y ser, decir que mi manifestación, puedo manifestar que soy candidato independiente ante el municipal electoral? ¿Sí? Hago mi discusión. Siempre y cuando cuentes tu forma, Sí, todo. firma, siga todo el procedimiento. Ajá. Y Lo puede que darse el caso de que en lo posterior algún partido político me arrope y me diga, ¿sabes qué? No, pero no puedes, en ese proceso. Por eso, ¿no? O sea, si ya te registraste como independiente. No, primero manifiesto mi intención ante el instituto. Okay. Manifiesto que aspiro a ser candidato independiente. Pero no llegas a ser candidato independiente. Exactamente. Y te toma un partido. Y un partido agarra y me pesa, Pero oye. no sé si coinciden las fechas. No Depende coinciden. de las fechas. No coinciden. No, O sea, yo manifiesto. Pero antes es el independiente y después El registro. Sí. Y después es el registro. Primero puedo manifestar Que no tengo... mi inquietud de ser aspirante a candidato. Okay. Ante el instituto voy, Okay. mañana Sí. me instituyo en el IE o Exacto. y después puede Pero agarrar. no concluyes. Puede después un partido político y que yo le haga interesante a algún instituto político, ¿te retomo? Yo creo que sí, porque no concluiste el proceso, o sea, no debería tener problema. Yo lo único que le veo es fechas. Sí, por eso, jugar, a eso voy. O sea, jugar con fechas, ahí hay fechas. Exactamente, jugar con fechas. Ahí están fechas. Sí, porque Pero habría que ver qué responsabilidad, tendría que revisar qué responsabilidad tiene que tú manifiestes que vas a desde ser el 1 de independiente. enero se cumple el tiempo electoral para manifestar intención. Sí, pero ¿qué implicancia legal tiene? Porque tú firmas papeles, creaste asociaciones. La asociación que la haces es públicamente para hacer. Bueno, por eso, pero la creaste para manifestar tu intención. Ajá. Y entonces, firmaste papeles. Entonces Sí. tendría que leer con cuidado cada papel, porque no sé. Exactamente. Tengo que leerlo con cuidado, porque no me atrevería a decir sí o no. Ahora, aquí el problema es que si crea la asociación civil no va a poder recibir y dar recibos de momento. O sea, la asociación tiene que ¿Tiene mala intención? tiene que tener un respaldo, un tiempo para que el SAR y la cuenta bancaria y todo. O sea, esto es un proceso que ya debe de traer detrás. No puede de la noche a la mañana tú quieres y ya tienes una asociación. Sí la tienes, pero no te va a servir de nada porque no puedes dar
Básicamente se usa para recibir el dinero. Nada más, doctor. Se usa para recibir el dinero, ¿no? ¿Qué intención? Pero no, Tú te manifiestas ante el para sacar instituto la cuenta, hacer las en dos intención de meses. ser candidato independiente. Sí, pero espérate, que tendría que leerlo con cuidado. Tú me estás haciendo preguntas que se cobran honorarios, pues. Una última pregunta y terminamos. Pero yo tendría que revisar bien es que no me acuerdo, yo estuve con lo de Antonio Mota, pero no me acuerdo cuándo, bien, ahí había algo, porque no es automático, o sea, yo creo que te amarra y te deja inhabilitado, ahí te deja inhabilitado. Entonces no lo tengo claro, habría que verlo, tendría que revisarlo con cuidado. No diría sí ni no, pero tendería a pensar que no habría problema, pero no lo sé. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Mi nombre es Javier. Mire, retomando el asunto de la crisis de partidos, hay un planteamiento que algún autor saca por ahí que dice que la alternancia no se ha reflejado en mejores gobiernos. Y de ahí salimos del sistema de partidos y entramos a los independientes. Si hacemos el planteamiento que sigue siendo clase política como definición, ¿cuál es el futuro de ello? Ok. El asunto de la alternancia desde el punto de vista teórico es de un autor que se llama Robert Dahl. El libro se llama Poliarquía. Y entonces, cuando la transición a la democracia en México estaba estancada, tuvimos 10 años de transición a la democracia hasta que hubo una alternancia en el gobierno ejecutivo, ¿no? En el Ejecutivo Federal. Fue el 2000. No estaba pensando en el inicio, no. Bueno, y entonces hay alternancia. Entonces, cuando se estaba estancando la transición, se sacó como bandera política a este teórico, que decía que había democracia cuando había alternancia. Entonces se dijo, en México no hay democracia, ni transición a la democracia, porque todavía no hay alternancia. Y en ese mismo predicamento, cuando Fox asume el poder, a los pocos días, él dice, decreto el término de la transición a la democracia. Y las transiciones a la democracia no terminan por decreto, pero bueno, son cosas voluntaristas que se hacen así. Entonces esa es la idea de la alternancia. Ahora, el sistema de partidos fracasa, según esta hipótesis, porque la alternancia no es lo suficientemente poderosa para replantear el país a partir de lo que ya veníamos, o sea, para dejar atrás lo que tenía el país. Y eso tiene que ver con la teoría del pluralismo, pero está asociado con el mismo fenómeno que yo les explicaba de la crisis de la democracia. El problema es que México empieza a construir, se preocupa de tener un multipartidismo en los 90. Entonces, si ustedes se recuerdan, se funda el PAN, bueno, el PAN ya venía, el PRD, el PRI, y se empiezan a fundar otros partidos. Y se consolida la alternancia con tres fuerzas, un multipartidismo, PRI, PAN y PRI. Y entonces ahí dijeron, hay un sistema de partidos porque tenemos pluralismo en el sistema de partidos. Tenemos tres partidos fuertes y cualquiera de los tres puede ser gobierno. Y ahí cayó en la trampa López Obrador, cuando fue candidato por el PRD. Ahí cayó en la trampa, porque lo convencieron de que con el PRD podría ser gobierno. Bueno, casi. Y por eso que él piensa que le hicieron fraude. Bueno, y entonces jugaba ahí, pero... ¿Y cuándo empezó la crisis del partido? Cuando los tres se parecían. Porque en realidad él perdió, porque no pudo tener más altura moral de la que tenía Calderón en el momento de la elección del 2006. Ahí perdió la candidatura. Tuvo más credibilidad moral Calderón que la que tuvo López Obrador. Entonces a López Obrador no le quedó otra